Nacional de Bolivia. Al licenciado en legales, filósofo, escritor. Autoridades presentes, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Autonómicos y sociedad civil es el referente de las instituciones públicas capaz de contribuir a la construcción transparente del Estado democrático, participativo, representativo y comunitario, generando espacios académicos de inclusión y participación de actores sociales sin discriminación de ningún tipo. En esa contribución y generación de espacios, la vicepresidencia a partir de hoy ha iniciado una serie de conversatorios, diálogos, conferencias y reflexiones del quehacer nacional y otros de interés común para y con el pueblo. Tal como lo dijo nuestro Jilata David Choquehuanca, nuestros pueblos son pueblos de paz que buscan su saraui, el camino. El Chapajñán, el volver al camino noble de integración, al camino de la hermandad, el camino de la unidad, del respeto a nuestro hermano, hermana, del respeto a nuestra madre tierra y sobre todo el respeto a la vida del otro. Con estas breves palabras les doy la bienvenida a la presente conferencia Colapso del Estado de No Derecho y Recuperación de la Democracia, misma que sin duda nos transmitirá la sabiduría y conocimiento de los expositores presentes. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos oportunidad de conversar y reflexionar a partir de nuestros hermanos acá en La Testera sobre lo sucedido en noviembre del año pasado hasta el presente. Sin más preámbulo, vamos a escuchar a nuestros hermanos y vamos a empezar con el profesor Rafael Bautista. Recibamos con un voto de aplauso. Nuevamente invitamos a nuestro hermano Rafael Bautista. Bienvenido. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hermano David, vicepresidente del Estado. Disculpen la demora. Las ocupaciones no se pueden calcular último momento. Quisiera empezar contando una historia para situarnos en la temática. El año 1971, un abogado corporativo de nombre Lewis Powell envió a la Cámara de Comercio de Estados Unidos un memorándum que se llamó Memorándum Powell, donde advertía al mundo empresarial de los Estados Unidos que las fuerzas de la izquierda amenazaban su papel rector en la sociedad norteamericana. Literalmente, en esa carta les advertía que las instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes, como son las universidades, la iglesia, los colegios y los medios de comunicación, ya no cumplían esa función. Entonces, el memorándum Powell sirvió para que la Comisión Trilateral encargara a sus think tanks la promoción de un nuevo concepto de democracia, porque concluían que hay demasiada democracia y que la democracia misma es una amenaza para el American Way of Life, es decir, para el modo de vida americano.
Señoras y señores, estamos aquí ante el origen de la democracia neoliberal en un texto que se denominó precisamente The Crisis of Democracy, la crisis de la democracia. Es curioso cómo los think tanks advirtieron de que cuando el pueblo recupera no solamente derechos fundamentales, sino se constituye a sí mismo como sujeto de cambio, entonces sucede que la democracia está en peligro para la visión anglosajona de la democracia. Esta democracia neoliberal que está naciendo el 71 y expuesto en el texto The Crisis of Democracy es la democracia en cuanto sistema democrático. Es una nueva idea de democracia acorde a los nuevos intereses y valores que patrocina el ámbito financiero. Es decir, el tipo de mundo que mediante la globalización ha de promover el dólar. No nos olvidemos que el ex candidato a la presidencia, John McCain, ya lo señalaba muy bien cuando decía: para nosotros, los gringos, dice él, nuestros intereses son nuestros valores y nuestros valores son nuestros intereses. Esta nueva idea de democracia es la que ingresa al mundo económico, al mundo académico en todos nuestros países, vía sistemas universitarios. Y es funcionalizada en nuestros países en el llamado periodo de recuperación democrática post-dictaduras. Se trata de una democracia sin demos, o sea, sin pueblo. Por eso se trata de un concepto formalista, cuya tarea consiste en la preservación de la institucionalidad domesticada ya por las dictaduras y que legaron al mundo democrático sin ningún tipo de cambios ni transformaciones. Es esa democracia la que defienden los grandes medios de comunicación y toda la academia e intelectualidad adiestrada en el institucionalismo como única garantía y supervivencia de, según la mitología gringa, de supervivencia de la democracia. Es la democracia creada a imagen y semejanza del dólar y promovida por los organismos mundiales creados ya en 1944 en Bretton Woods, para imponer al mundo entero la cosmogonía, la cosmología y la cosmovisión del dólar, el verdadero poder triunfante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la intelectualidad académica actual, hasta de izquierda, se creyó la narrativa mitológica e ideológica de no solo esa idea de democracia, sino de la idea gringa también de libertad de expresión o de derechos humanos, de las minorías, de la diversidad, entre comillas, etcétera, etcétera, que impone el dólar como naturaleza política? Permítanme referirme a una carta donde se delata cómo nos dominaron. Esta carta data de 1924. La solución necesita de más tiempo. Entonces le propone lo siguiente: debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Sigue diciendo: México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes que nosotros hayamos educado llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia de México. Concluye: sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, estos jóvenes harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos hacerlo. Ahora esos jóvenes se fueron a Estados Unidos, aprendieron todo esto y después vinieron aquí, porque quítenle el nombre México y pongan Bolivia, han hecho eso con nuestras élites y han enseñado todo eso en nuestras universidades.
Por eso no se extrañen que la gran mayoría de la juventud sea derechista y hasta fascista formada en las universidades, con plata del pueblo, imagínense. Una vez formateadas las élites nacionales, según la cosmovisión del dólar, entonces podemos hablar de que la dominación puede alcanzar la legitimidad incluso en los propios dominados. La propia inteligencia nacional, entre comillas, se constituye como conciencia periférico-satelital. Por eso se constituye en fiel administradora de un nuevo proceso de transferencia más inhumano de la periferia hacia el centro imperial. ¿Cómo sucede esto? Si las propias élites renuncian a su contenido nacional, entonces, educados en una literal servidumbre voluntaria, pueden transferir poder neto, es decir, poder real, en cuanto renuncia de estas élites a su propia soberanía. Renuncian a su soberanía y eso transfieren al centro, y de eso se empodera el centro imperial. De ese modo el centro se unge de poder, tanto formal como material, que le brinda la periferia como resultado de esa cesión voluntaria continua de soberanía, que en última instancia es voluntad de vida nuestra, que alimenta la vida del centro. La periferia no solo transfiere materias primas para deshacernos de la visión economicista de la izquierda tradicional. La periferia es voluntad de vida en sentido literal. Entonces sucede una dialéctica de plusvalorización de la vida del centro, inversamente proporcional a la desvalorización de la vida de la periferia. De eso se nutre el centro en cuanto imperio, y por eso puede mantener estable, eficaz y duradera el diseño centro en su sentido más radical. La subjetividad colonial entonces produce su propio enclaustramiento, porque su propia conciencia resulta siendo periférico satelital, porque nunca se toma a sí misma como centro de sus propias decisiones. De este modo jamás produce, ni siquiera en los términos que propagandiza el centro geopolítico, su propio desarrollo. Por eso produce élites despreciables, incluso para los dueños del mundo, que no poseen dignidad alguna, porque su propio programa de vida, que se traduce en política, se reduce al servilismo más indigno, como la oligarquía boliviana que sufrimos hoy en día. De ese modo, la oligarquía, de haber podido constituirse en aristocracia, solo se convierte en caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores y de los infames. Luego endilgan a su propio pueblo las propias miserias que los retratan de cuerpo entero. Para ello tienen doctorcitos que encubren y adornan sus estrecheces, con relatos que solo por reiteración pedagógica e insistencia cultural instala insistentemente en el imaginario social el señorialismo servil oligárquico como única apuesta política. La ciudad letrada que se inventaron los doctorcitos en contra del campo, en contra del indio, en contra de su propio pueblo, es el castillo imaginario que inventan sus intelectuales, que ya no son orgánicos como los que producía la Universidad Popular, ahora son transgénicos. Estos ahora son los que se travisten de cientistas y ni siquiera se dan cuenta que son una invención mediática, los famosos analistas. No saben ni siquiera por qué no achuntan en nada, porque ni siquiera reparan que la propia mediocracia, los medios de comunicación, han devaluado la ciencia política en un género literario. Creen que la imagen que inventan los medios es la realidad. Y de ese modo, de esa confusión, lo único que pueden producir es la ficción que necesitan los medios para inventar opinión pública.
Permítanme hacer una digresión acá, para comprender de mejor modo este rapto ideológico de los ámbitos supuestamente pensantes en nuestras sociedades. Quisiera exponer cómo piensan los tanques pensantes del imperio. Ron Suskind fue editorialista del Wall Street Journal hasta el año 2000. Y es autor de investigaciones sobre las comunicaciones en la Casa Blanca, y en un artículo en el 2014, aparecido en el New York Times, reveló la conversación que tuvo con uno de estos estrategas de la administración de Bush Jr. Entonces dice Ron Suskind: me dijo este asesor que las personas como yo formábamos parte de ese grupo de tipos que creen que sus análisis se basan en la realidad. A esto dice Suskind: yo asentí y murmuré algo sobre el principio del siglo de las luces y el empirismo. Pero él me interrumpió y me dijo lo siguiente: el mundo ya no funciona de esa manera. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Esto decía el consejero de seguridad Karl Rove de la administración de George Bush hijo, y retrata muy bien a lo que podríamos denominar en nuestros lados la intelectualidad periférica, porque dice expresamente lo siguiente: ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes, todos los que estudian en las academias, mientras ustedes estudian esa realidad, juiciosamente, como ustedes quieren, nosotros actuamos nuevamente y creamos una nueva realidad, que ustedes también van a estudiar igualmente, juiciosamente, y así suceden las cosas. Nosotros somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo pueden estudiar lo que nosotros creamos. Por eso los doctorcitos de la ciudad letrada, los académicos del sistema universitario en Bolivia, no vieron el golpe. Lo que fue un asalto dictatorial de la propia democracia significó para ellos una supuesta revolución popular. No vieron el golpe porque solo vieron y solo ven y siguen viendo lo que la narrativa imperial impone como la realidad. Entonces, la sumisión ya no es solo política, es hasta intelectual. Y devela esa conciencia satelital de la periferia que no sabe ponerse a sí misma como referencia, sino siempre a la narrativa que impone el centro. Desde esa narrativa mitológica se interpretan a sí mismos hechos a imagen y semejanza del amo del norte. Por ello, hasta la izquierda tradicional y hasta defensores de derechos humanos justificaron vergonzosamente el genocidio que estaba sucediendo en sus narices, porque ya no tenían ojos para distinguir al pueblo de las hordas fascistas, porque el velo de la narrativa imperial había enceguecido en ellos toda perspectiva crítica para develar lo que en realidad estaba sucediendo. Al amparo de democracia, libertad de expresión y derechos humanos, el imperio impone la escenografía adecuada a sus intereses para provocar demoliciones planificadas de procesos democráticos, como antesala del famoso caos constructivo en la terminología de las guerras híbridas que promueven las guerras de cuarta y quinta generación. Podemos decir que estos supuestos críticos se quedaron en el siglo XX, con el tipo de realidad que el imperio había creado para disfrute ideológico de una izquierda ya anacrónica, que también se había derechizado para su propia desgracia. Tanto denunciaron la derechización del MAS que no se dieron cuenta de su propia derechización. Y esto debe ser motivo de seria y continua reflexión
pues ya advirtieron los pueblos indígenas acá en este recinto el 2006, cuando dijeron que la izquierda latinoamericana nunca había tenido identidad. En última instancia, lo que sostiene las apuestas vitales y políticas que uno se propone depende de la narrativa que adopto. Es decir, todas mis opciones dependen en última instancia de qué creo o a quién le creo. Y si creo a los medios, que son los operadores políticos de la narrativa imperial, entonces estoy perdido. El golpe que promovieron y la dictadura que impusieron no era un golpe clásico y tiene mucho que ver con la posterior cuarentena global que encubrió un estado de sitio no declarado a nivel mundial, cuyos propósitos nunca fueron sanitarios sino políticos, como ejercicios militares de disuasión estratégica que tenían como fin arrinconar a la humanidad entera. Están reseteando el sistema económico mundial y para ello necesitan de experiencias de shock globalizado para promover un nuevo orden mundial post-imperial, mucho más perverso y siniestro de lo que hayamos conocido. Por eso la importancia de lo que vivimos y el modo como lo superamos como pueblo, para enseñarle al mundo que el poder postimperial, el Deep State transnacional del Deep State nacional, puede calcular todo, pero menos y jamás la incógnita dura de toda ecuación política, el factor pueblo. Por eso le debemos a nuestro pueblo el no haber sucumbido y haber restaurado su propio ajayo, su propio espíritu, y de ese modo vencido al peor desgobierno de nuestra historia. La importancia de Bolivia es decisiva a la hora de sopesar lo que supondría un desprendimiento de Sudamérica de la geoeconomía del dólar. En el colapso actual del diseño imperial centro-periferia, el Atlántico ha dejado de ser el distribuidor del comercio y del mercado mundial. Y este está virando definitivamente al Pacífico. Bolivia, como corredor geoestratégico de conexión sudamericana a la economía del siglo XXI, se plantea por primera vez en su historia ya no ser solo corazón geográfico, sino centro geopolítico estratégico regional, el corazón geopolítico de Sudamérica. Por eso el interés de nuestros vecinos, con complicidad de la derecha nacional, auspiciante del golpe geopolítico que sufrimos, para enclaustrarnos y anularnos de nuevo, objetiva y subjetivamente. Por eso necesitamos repensar de nuevo. Y todo hay que repensar de nuevo, desde una democratización necesaria de la propia democracia hasta la consolidación de un proyecto de vida propio, que genere en nosotros y en el mundo superación de la idea moderno liberal capitalista del Estado y la propuesta civilizatoria de lo que sería la nueva idea del Estado plurinacional comunitario, con arreglo a la vida. Si el vivir bien, el summa camaña, quiere ser horizonte político con validez universal, ya no puede ser solo discurso, sino hacerse política de Estado. Y esto significa también profundizar lo que hemos denominado la geopolítica del poder popular. Pero antes de entrar en ello, consideremos algo que no podemos pasar por alto. Esto es, ¿por qué triunfó el golpe? ¿Por qué el pueblo es inmovilizado, desorganizado y arrinconado hasta quedar huérfano? Después de haber sido este pueblo el creador de la revolución democrático-cultural. Tenemos que hacernos esa pregunta para no seguir cayendo en las mismas trampas y no poder reeditar otra vez. Y para no poder reeditar otra vez otra sonada fascista. En enero de 2018 nosotros escribimos un artículo que se llamó
cómo se produce una revolución de colores, donde ya habíamos advertido que se estaba gestando en nuestro país una revolución de colores. Cierto infalibilismo oficialista se creía dueño del poder político sin darse cuenta lo que estaba pasando y en sus propias narices. Tenemos que saber por qué triunfó circunstancialmente la derecha para no reeditar una nueva sonada fascista. Recordemos, el concepto de revolución de colores es medianamente novedoso en política. No es precisamente un concepto que nazca en la política, procede de los ámbitos militares. Es un componente estratégico de las guerras de cuarta generación y está diseñado para implosionar procesos democráticos inconvenientes a la hegemonía del imperio. Los implosiona desde adentro. Por eso acude a factores mucho más complejos, que precisan no solo de un conocimiento detallado de la realidad política y del bloque en el poder, sino de la posibilidad de interferir en la propia gestión gubernamental para minar desde adentro la legitimidad que le sostiene. Por eso es conceptuada como una revolución, porque aparece y se desarrolla mediante una propias contradicciones gubernamentales las que nos arrinconan a una situación semejante. Ya no solo de repliegue popular, sino de transferencia de legitimidad. Es decir, si desde los inicios del proceso de cambio la legitimidad se había constituido en patrimonio popular, cuando ésta es apropiada por la derecha, es entonces cuando la insurrección oligárquica recupera vitalidad. Porque la condición de legitimidad que se le ha transferido es lo que puede reorganizar ahora al conjunto de las oposiciones en un bloque unificado. Se puede decir que en este sentido la insurrección oligárquica ya no necesita de la oligarquía como actor visible, sino que la clase media y hasta sectores populares se convierten en el contingente de arremetida social que provoca la desestabilización necesaria para generar el caos esperado. Esto empieza desde el gasolinazo del 2010, se agudiza en el conflicto del Tifnis y remata con el 21F. Las banderas de defensa de la madre tierra, el vivir bien, la descolonización y lo indígena estaban paulatinamente siendo cedidos por un gobierno que cuanto más se alejaba del horizonte plurinacional, más legitimidad transfería a los actores que se empoderaban de modo creciente. Al nuevo Estado plurinacional que se quería constituir, era a lo que se renunciaba y dejaba a la administración gubernamental reeditar un otro estatal nada más, dentro de los márgenes de acción que la sustancia liberal del Estado colonial pudiese permitir. Esto quería decir que la propia dirigencia gubernamental renunciaba al sentido mismo del cambio y de ese modo reponía a un espíritu señorial que inevitablemente iría a normalizar la gestión estatal, una vez que lo plurinacional se condenaba a constituirse en mera retórica declarativa. Pero con esto no solo el gobierno se enajenaba de la nueva legitimidad, sino que dejaba al pueblo huérfano de la mística que había hecho posible su reconstitución en sujeto histórico y que inauguraba la posibilidad de producir un nuevo concepto de lo político y lo democrático. Por eso la oposición empezaba a apropiarse del lenguaje plurinacional de modo instrumental para vaciar definitivamente al pueblo de un discurso necesario para su reconstitución en sujeto político. O sea, no es la astucia de la derecha, sino la renuncia que hacía el propio gobierno del carácter plurinacional que debía ser su nueva sustancia política, lo que promovía la articulación de la derecha en oposición democrática, entre comillas, siendo ahora lo democrático patrimonio del bloque opositor de derecha. Este vaciamiento ideológico de la nueva apuesta histórica es lo que sirve de caldo de cultivo de la reposición señorialista, promovida inconscientemente por una directriz gubernamental que, renunciando al horizonte plurinacional y reafirmando solo los mitos
moderno-capitalistas, lo que se tradujo en la apuesta desarrollista, lo que vacía al propio pueblo del horizonte que se proponía en cuanto sujeto histórico. De este modo, la vuelta a la normalidad se describe en los términos que la misma derecha esgrime. El cambio prometido nunca llegó, sino que hasta la corrupción se apoderó del gobierno del cambio. Entonces, la transferencia de legitimidad es lo que inicia la insurrección, porque además, una vez que el pueblo se encuentra vaciado de su propia mística, entonces se enfrenta a un bando conservador esgrimiendo sus mismas banderas, dejando al pueblo en la impotencia de verse ahora bajo el estigma antidemócrata y autoritario y dictatorial. Si el pueblo en pleno proceso constituyente hasta el 2010 era el heraldo de la mística democrática, ahora se encuentra expropiado de su propia creación y recluido un papel secundario de mero obediente de una política gubernamental que, para colmo, ya no muestra interés en reivindicar el horizonte indígena que le garantizó llegar al poder. Lo que permanecía y delataba una entusiasta asimilación a la cultura política tradicional, que era lo que había que transformar, ahora era el puro cálculo político de la acumulación de poder. Ello otorgaba a la derecha los mejores argumentos para denunciar todas las iniciativas oficiales, incluso las mejores, como un accionar autoritario. Entonces, no es que la oposición descomponga el carácter popular del nuevo Estado, sino que es desde adentro que aquella descomposición empieza a suceder. Lo que hace la oposición es atizar la desestabilización como reflejo de aquella descomposición. Y este es el escenario desde donde se hace posible una revolución de colores, bautizada como la Revolución Pitita, aquí en Bolivia. Se llama así Revolución de Colores porque es promovida con toda la fisonomía democrática que fue usurpada al pueblo. De este modo, los sectores contrarios a la nueva Constitución y a los principios de una revolución democrático-cultural se ven en las mejores condiciones de recuperar el patrimonio estatal. Entonces se puede provocar una insurrección señorial que puede movilizar grandes contingentes de masa social para destruir un proceso democrático con banderas democráticas y de ese modo inviabilizar una recomposición popular. Esto quiere decir que una revolución de colores precisa generar su legitimación desde la propia pérdida de legitimidad del gobierno. El modo de esa transferencia es lo que garantiza el éxito de una revolución de colores. Por ello, los think tanks del Pentágono utilizan este concepto aprovechando e instrumentalizando el carácter popular democrático de una revolución para, mediante ella, reponer su economía como su patrimonio único. Entonces nos encontramos ante una situación en la que hay buenos y malos. Y los medios de comunicación se encargan de canonizar esa dicotomía belicosa. Por eso, para presentarse como revolución, debe primero imbuirse de esa legitimidad transferida que ya no puede recuperar el gobierno. Ahí es donde empieza la revolución de colores, haciendo de la derecha, en la plataforma mediática, la nueva depositaria de la legitimidad usurpada al sujeto del cambio. Lo que sale entonces a las calles, al enfrentamiento violento, bajo la rúbrica de pueblo, no es un pueblo en tanto que pueblo, porque esto significaría un sujeto histórico que apuesta por un nuevo horizonte de vida, sino que lo que ahora se constituye en actor empoderado es un contingente que defiende el orden hegemónico, señorial, colonial, racista y liberal, y por ello mismo hasta puede exigir una intervención imperial. Son las propias contradicciones al interior del bloque oficialista las que inclinaban las expectativas sociales a una apuesta conservadora, porque además aquellos desvaríos son acompañados por un paulatino abandono de lo que generó en el pueblo un nuevo horizonte de creencias. El bloque en el poder se hace conservador y aparece una élite que se constituye en sujeto sustitutivo del sujeto plurinacional. Este sujeto sustitutivo impone su manera de entender el proceso de cambio y establece personal.
Por eso lo que llamamos yunquerío es la obediencia tributaria que ahora no solo desconstituye al líder, sino al pueblo mismo. Ya no hay relación crítica con el líder, y sin esta el líder ya no se relaciona con el pueblo como sujeto. Las dirigencias asumen una verticalidad análoga, porque lo sagrado de la política ha sido abandonado, y en consecuencia, pues todo se resume a defender el poder logrado. Una vez diluida la mística y el espíritu, lo sagrado de la política, del cual era depositario el pueblo como sujeto histórico, lo único que queda es el poder del cálculo político. La revolución popular se aburguesa. Entonces el bando opositor puede decir, son como nosotros, iguales o peores. Una vez que se ha abandonado el horizonte del vivir bien, la mística y el espíritu plurinacional, lo único que quedaba era el culto al líder. La fidelidad ya no es a un proyecto, sino a la permanencia de la figura entronizada, y esto termina no solo reduciendo al pueblo, sino al mismo líder. Pues esto conduce a sumirlo en un solipsismo irremediable. Es decir, por sublimar al líder, terminan por sacrificarlo. Se genera lo que hemos llamado el síndrome del rey cercado. ¿Qué es el síndrome del rey cercado? El séquito, lo que se llama el círculo cara, eleva al rey, por eso lo aíslan y lo envuelven, de modo que todo lo hacen por él, y de ese modo el rey ya no ve con sus ojos, sino con los ojos del séquito. No escucha, sino con los oídos de ellos. Su contacto con la realidad está mediada por esa presencia que más le envuelve cuanto más lo endiosa. Por eso pero el rey no es Dios, y cuando esto se hace evidente, es cuando el rey ya no le sirve al séquito. Entonces lo sacrifican y hasta lo elevan al martirio. De ese modo aparecen ellos incólumes, haciendo del rey el chivo expiatorio que cargará con todas las culpas y todos los pecados. Mientras el séquito, limpio e inmaculado, salvado por la sangre del inmolado, se dedicará otra vez a buscar un nuevo rey. El pueblo se encontró huérfano, porque siendo el sujeto actor y creador del proceso de cambio, fue paulatinamente desplazado y excluido por este sujeto sustitutivo que hemos llamado nosotros el termidor del proceso de cambio. Aprendamos. La única garantía de una revolución es el propio pueblo. Y si esto se desconoce y se margina al pueblo del poder y se expropia capacidad de decisión, lo único que se produce es el empoderamiento de una derecha hambrienta de recapturar el poder político. Lo que se propusieron en el golpe fue cercenar el ajayo del pueblo. Por eso el ensañamiento contra el Evo, porque en política nadie es solo uno, sino lo que representa uno. Y el Evo representaba al indio convertido en multitud, en proyecto, en horizonte de vida. Por eso quería el fascismo reeditar el descuartizamiento de Túpac Katari para escarmentar a nuestro pueblo y que jamás ose igualarse a sus patrones. Pero nuestro pueblo venció, confluyó como poder popular desde todos los rincones y todos los extremos para mostrarnos lo que define a un pueblo en tanto que pueblo. Frente a cualquier pacto o negociación nos enseñó que no se puede negociar la vida, menos cuando esta es la que se encuentra seriamente amenazada por la presencia de lo más espurio de la derecha oligárquica hecho gobierno ilegítimo. En ese sentido, la única garantía de recuperación democrática ha sido siempre la dirección popular unificada, que empezó a suceder histórica y efectivamente. Por eso el interés desmedido de la derecha y de sus medios en provocar divisiones, desencuentros y desacuerdos. Aprendamos, la lucha nunca ha sido homogénea sino analógica. No todos caminan al mismo ritmo, incluso en sus demandas, pero todos
Eso iba a significar por lo menos otro medio siglo de aplazamiento en el desarrollo del poder popular. Pero el pueblo recuperó la lucidez que le hizo ser sujeto del proceso constituyente, y los propios ancestros de toda nuestra historia ausente en la miopía de los historiadores le han devuelto otra vez esa unción democrática y revolucionaria necesaria para constituir al pueblo en sujeto histórico. Gracias a ellos, a nuestros ancestros, nuestros abuelos y abuelas, se frenó circunstancialmente el atrevimiento fascista oligárquico de balcanizar Bolivia. Y eso es lo que se está coadyuvando el avance definitivo del poder popular como poder instituyente y constituyente. Las elecciones nos abrieron posibilidades, porque las elecciones abren, pero también cierran posibilidades. Son un ejercicio democrático, pero no son la democracia misma. Cuando son hechas a la medida de una democracia acorde al mercado, es decir, al neoliberalismo, el voto puede ser lo más engañoso, como también lo son las encuestas. Por eso el verdadero kratos de la democracia no es una elección, que es siempre contingente, sino el ejercicio constante, continuo y hasta imaginativo del poder popular. Una elección no se define como democrática por su sola realización, sino por todo aquello que la hace posible. En ese sentido, gracias a nuestro pueblo, solo una verdadera recuperación democrática. Ahora nuestro pueblo asciende históricamente, en esta hora decisiva, con toda una acumulación de siglos, y por ello puede despertar la pesadilla oligárquica del indio hecho multitud, del cerco hecho escuela política, de la marcha hecha escuela histórica. La historia nuestra está volviendo sobre sí y anuncia un nuevo cerco histórico para mostrarnos dónde está la verdadera ignorancia, la antinación, el antipatriotismo de una casta que siempre embaucó a sus subalternizados con sus propias miserias coloniales. Cercar a esta casta oligárquica y a su espacio vital, el rapto que hicieron de nuestras ciudades, significa en la lucha popular la abreviación de su nefasta transmisión social. Por eso lo expansivo del poder popular es su irradiación histórica de carácter trascendental. Todos los tiempos se hacen presente en el Pachacuti, porque todos los tiempos demandan reparación histórica, desde los pasados negados hasta los futuros no cumplidos o los porvenires no alcanzados. Todos demandan redimirse cuando el presente se propone constituirse en la redención de toda nuestra historia. Por eso el pueblo asciende en su unificación desde todo pasado en cuanto a acumulación histórica. Por eso despierta una sabiduría de profunda densidad que le permite interpretar el presente a la luz de todos los tiempos. Una geopolítica del poder popular nos abre el desafío de pensar las condiciones de posibilidad de modo universal. El imperio siempre piensa así. Por eso ahora los pueblos deben de pensarse de modo también universal, para desmontar y desplomar definitivamente al poder de dominación mundial que por 5 siglos ha desarrollado una lógica de la muerte, llevándonos a esta crisis civilizatoria que padecemos como el posible fin de la vida misma. Se dice en geopolítica que la verdadera política no es la política nacional, sino la exterior. Por eso es el modo de inserción estratégico lo que define la viabilidad de un proyecto determinado. De eso depende la existencia nuestra, de nuestros ancestros y de toda la humanidad. Quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, de los presentes y de los ausentes, a todos aquellos a quienes debemos la recuperación de la democracia. También a mi comunión al taller de la descolonización, con quienes también resistimos al golpe. Desde nuestras... Resistimos desde nuestras propias trincheras y sobre todo volviendo a ser común. Convocando pacientemente a la antigüedad sagrada más antigua y a la antigüedad antigua más sagrada, el Hayamara, para alimentar la fe y la esperanza que querían destruir en nosotros.
En nombre de ellos, un agradecimiento a todos los héroes anónimos que en las redes, en las calles, en las paredes, en los petardazos, denunciamos la política de solución final que quería el fascismo imponer y diseminar desde Bolivia a la región. Jauilla, jauilla, nina chachila, ahuichin almama, pachamama, pachatata. Esta lucha no fue solo de nosotros, sino también de todos ustedes, porque nosotros somos la única razón de la existencia de ustedes. Si el enemigo vencía, ni nuestros muertos se hubiesen salvado, porque si el pueblo perece, perece también la memoria y la historia a nuestros muertos y nuestras semillas. Pero gracias a ustedes hemos restituido la Jayú del pueblo. Jayaya Bolivia Manta. Ahí estuvo la intervención del profesor Rafael Bautista Segales sobre la geopolítica del poder popular. A continuación vamos a tener la intervención del politólogo Jorge Richter Ramírez. Buenas noches a todos. Saludo a don Víctor Rada, secretario general de la Vicepresidencia. Saludo también al hermano Rafael, invalorable pensador y defensor de nuestra democracia y también de nuestros valores culturales, puestos en acción política. Y tengo el placer también de saludar al hermano David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional, hoy presidente en ejercicio del Estado Plurinacional. Que representa la personificación misma del sujeto popular articulado en el poder del Estado, de las reivindicaciones, de la inclusión y del convertirse en actor central de la construcción de sociedad y de Estado en la historia. La conferencia tiene como nombre, ustedes lo han visto, el colapso del Estado de no derecho y recuperación de la democracia. Porque ese Estado de no derecho que se conoció como la revolución de las pititas no tenía posibilidades de ser exitoso ni de tener porvenir y una sostenibilidad en el tiempo. Era una revolución pues que políticos principales de la sociedad en la búsqueda de transformaciones profundo, solamente la desesperada búsqueda en sí del poder político para poder finalmente solamente darle un uso de aprovechamiento personal. No había posibilidades de que aquello que se denominaba posibilidad de un proyecto histórico, era un proyecto de una circunstancia. Mal momento político de lo que había sido el bloque social y popular en acción. Cada año lo que un discurso
de aquel lugar histórico. Y estos descuidos históricos también en el tiempo han podido llevar a conocer que los sectores conservadores, es importante que hoy día los internalicemos conciencialmente, ahora que se ha recuperado la democracia nuevamente, esos con la participación multitudinaria de la población. Ahora que esto ha ocurrido, estos olvidos no pueden repetirse, no pueden reeditarse. Esto significa que la construcción de sociedad, el bloque popular sea el eje permanente escrito de la acción fundamental político. Queremos los conflictos, uno de los elementos, entre muchos, uno de los elementos en observar por dónde objetivamente, con las distancias necesarias, cuáles son los elementos, factores que se dan. Cuando estos factores se desequilibran, se rupturas institucionales como las del estaban en noviembre del pasado. Importante, ese poder es sectores populares y permitieron acrecentar otros. Está claro que hoy en día estamos en presencia de un intento evidente, necesario además en la búsqueda de una narrativa que termine distorsionando y todos hemos, que fue la de las nuevas pensada titularidad del poder ejecutivo en el país. Para priorizar lo que en verdad ocupan a estos grupos profundamente conservadoras de que existen y que históricamente se han impuesto al Estado. Para lograr esta articulación es necesario antes poder juzgar fue la economicista ciertos empresarios cruceros ser beneficiados con las actividades y con la potencialidad. El poder en aquel momento pasó a un pequeño grupo de sectores urbanos y de clase pero que nuevamente el control sobre
ser la lógica de la Constitución de los años 90 que marginaba, que no reconocía derechos sociales y todo andaba viviendo. Lo hemos podido a activar fundamentalmente la máquina de posverdades, que no es otra cosa que la construcción de realidades en determinado sector. Camino que las palabras que Blanca pronunciar de posesión del nuevo gobierno de referencia a los ancestrales de coexistencia, de convivencia, pero que desde los sectores de oposición y conservadores esto se utiliza a lo sucedido el pasado año. Se quiere a una situación, tengamos que dar una vuelta, poder mirar de forma en lógicas de noviembre del año pasado. Estos hechos de noviembre que puntuales, personalmente he denominado de forma constante el noviembrismo. El noviembrismo fue una forma de expresión social, molesta con la diversidad y con la inmensa pluralidad de nuestro país y con el en su calidad de vida. Y que no tiene posible que únicamente ante la ausencia de contenidos filosóficos el noviembrismo se inicia casualmente en octubre, anunciado el no electorales. Aquí y retórica de forma intensa. Con la partida fundamental a través de americano se encargó rápidamente de significado esa pequeña apariencia causar el proceso que habíamos vivido los bolivianos, hecho que todavía el candidato amplificar por una palabra con la cual esa persona, un fraude monumental que hasta el día de hoy en hechos reales no han podido
saben argumentar el informe de la Organización de Estados Americanos como si fuese la vida. Podrán observar momento y espacio de la Organización de Estados Americanos se han dado a la tarea de debatir con argumentación débil un fraude voto a en realidad es fundamental pero además vinculado con carácter conectado con el cómputo final que es el resultado. Para que se intervenga el cuarto elemento, absolutamente fundamental, que son los factores de poder que se desequilibran y que estuvieron generados por la actitud o por la conducta de las Fuerzas Armadas y días después por aquella conferencia primero por la insubordinación, por el motín policial y después por la conferencia de prensa donde las Fuerzas Armadas, con todo el Estado Mayor, le sugirieron al presidente que debía renunciar. Y este hecho que los sectores de la derecha y quienes hoy día están intentando buscar impunidad mediante la instalación de una narrativa de persecución política, de judicialización, este pequeño hecho de la conferencia de las Fuerzas Armadas en las ciencias sociales actuales, en las teorías desarrolladas en lo que se conoce como el neogolpismo, es un elemento fundamental de lo que significa la confección y la estructuración de un golpe de Estado. Un elemento fundamental, la participación directa o indirecta de las Fuerzas Armadas, como factor determinante, disuasivo y decantador del equilibrio político en favor de una fuerza también se conoce como la vía Salvador Allende o tomar el camino de lo que fue también, entre otros líderes políticos, por ejemplo, el camino que siguió Juan Domingo Perón. Para poder rearticular el proceso popular, para volver a aglutinar las fuerzas sociales y reencaminar el movimiento popular y social nuevamente hacia su articulación con el Estado. Esta fue finalmente la decisión y el siguiente paso del neogolpismo está en dos escenarios. El primero, la cooptación, por supuesto, de los poderes del Estado o de los órganos del Estado, como se conoce hoy en día. Y el intento también de poder convertir a la Asamblea Legislativa solamente en una decoración institucional que no tenga validez, y muestra de ello son la aprobación o la ejecución de algunos créditos sin que estos puedan ser aprobados por la Asamblea Legislativa, como son los créditos del Fondo Monetario Internacional o los ascensos en las Fuerzas Armadas a través de un decreto. Algunas acciones también que soslayaban la presencia de la Asamblea Legislativa y tomaron esa vía y ese camino porque no se podía, era impresentable ante el mundo, no se podía ejercer una acción de fuerza para poderla cerrar y reconstituir el poder en el gusto y en la necesidad del sector noviembrista. Y el último elemento y el último intento del golpismo estuvo señalado el 23 de julio, cuando de manera impensada aquella mañana, desde el Tribunal Supremo Electoral y su principal autoridad, se señala que se iba nuevamente a postergar el proceso electoral, pero esta vez haciendo caso omiso
o apartándose de lo que había significado la tradición legislativa construida de forma excepcional para normar el proceso electoral también de excepción que se había iniciado con la Ley 1266. El nombre de la Ley 1266 es Proceso de Excepción para la Convocatoria de Elecciones Generales. Pero por ahí existían algunas voces, algunas de ellas de personeros vinculados a los tribunales departamentales que decían que era absolutamente necesario que un órgano del Estado independiente, y utilizo las palabras textuales, se pusiera finalmente los pantalones y tome una decisión en función de la realidad del país. La realidad del país estaba sujeto al argumentativo de la presencia de la pandemia, que había sido, que todos conocemos, fue instrumentalizada para poder dar cumplimiento a la agenda política de prórroga indefinida del gobierno de la transitoriedad, mal llamado gobierno de la transitoriedad. Lo que ocurrió el 23 de julio generó inmediatamente en los hechos de agosto, en las movilizaciones de fines de julio, fundamentalmente de los primeros empresarios de la comunicación, sino que utilizan la comunicación política para poder favorecer a sus intereses económicos, que son básicamente de orden exportador. La corporación mediática se encargó de instaurar el argumentativo de lo que se conoció como el bloqueo de los oxígenos para tratar de asociar y degradar al movimiento popular con lo que significaba la mayor demanda que hacía frente al gobierno no constitucional del noviembrismo. Y esto era una demanda popular que estaba pidiendo, que estaba solicitando, que se movilizaba por democracia y fundamentalmente por elecciones. ¿Cómo un pueblo se va a movilizar espontáneamente, organizadamente también, con dificultades, porque agosto es un mes de dificultades para la movilización, solamente por el afán de bloquear el paso de medicamentos y de oxígeno? Esto que no tiene sentido fue el eje argumentativo fundamental de la corporación mediática patrocinada por los sectores políticos que no querían elecciones en el país. Aquellas movilizaciones organizadas con dificultad, con resistencia por la enfermedad, con un sector del magisterio que estaba devastado por la enfermedad precisamente. De ello, el movimiento popular hizo frente a la resistencia y al intento del noviembrismo de poder postergar esta fecha y logró que a través de una nueva ley, de ese conjunto de leyes de excepción, una nueva ley se pueda fijar el 18 de octubre como fecha límite para el proceso electoral, bajo sanciones inclusive. Y esta fue la victoria del movimiento popular, y este es un tema que todavía no se ha resaltado en la dimensión que verdaderamente tiene. Zavaleta siempre señalaba que en la historia de nuestro país, en la historia inmediata, si se quiere, de los últimos, ahora ya 70 años, podemos decir, Zavaleta refería hasta los años previos a la Revolución Nacional, han sido los movimientos populares y los movimientos sociales fundamentalmente los que se han dejado el esfuerzo, la sangre, las vidas en la búsqueda de soluciones democráticas, y han sido los sectores de las clases dominantes, que son urbanas, que son sectores de clase media, no todas, algunas, la clase media no es uniforme tampoco, los que han generado, por ejemplo, los ausentismos en los procesos electorales, pero fundamentalmente las líneas de ruptura en la institucionalidad democrática del país. Y uno se podría preguntar por qué los movimientos populares son los que se movilizan, los que luchan, los que
accionan soluciones democráticas. La realidad y los hechos nos muestran que estos sectores sociales más desprotegidos, con mayores debilidades económicas, no tienen las fortalezas que se pueden lograr desde los sectores económicos con lógicas capitalistas. No se puede lograr el financiamiento de estas técnicas y estas metodologías de ruptura. Agosto fue un mes absolutamente fundamental en lo que significa, la construcción del proceso democrático de Bolivia, de estos 37 años de democracia, digo intencionalmente 37 y no 38, porque este último año es un intervalo en la democracia boliviana. El movimiento popular contribuye y reafirma la construcción democrática de nuestro país, pero además asesta un golpe definitivo al noviembrismo. Después de agosto, el grupo de poder político que comandaba el anterior gobierno queda desarticulado en sus posibilidades y en sus fortalezas. Acto seguido viene la renuncia de su candidata, que ya había generado en el mes de noviembre una ruptura de traición entre pares cuando postula su proyecto político y se transforma de gobierno de transición en proyecto político, donde los últimos intentos del conservadurismo en Bolivia están puestos ya no en la narrativa. Ustedes ven que se abandona la retórica de los oxígenos y se pasa rápidamente a la retórica de las encuestas y a las lógicas estadísticas que no miran que hay un pueblo que se organiza, que no observaban, sino que nos daban información estadística sin tomar en cuenta que en realidad en Bolivia lo que tenemos es una forma de organización a través de una enorme corporatividad social y popular, organizaciones plurales, diversas, extendidas a lo largo y ancho del país, unas sindicales, pero otras también deportivas, y ahí no comprendieron el valor que tenían las canchas, donde no solamente se hace deporte, sino que también se ejercita ciudadanía, se incorpora uno al Estado, se reúnen para tomar decisiones o se reúnen para ganar elecciones. Esta enorme corporatividad se articula homogéneamente en su intención electoral para generar un resultado como el que hemos conocido el 18 de octubre. La narrativa eran las encuestas, la narrativa eran los elementos estadísticos y los negativos que tenía un candidato y esa insistencia discursiva de la imposibilidad de poder acumular el voto de los indecisos, pero no referían al voto del miedo y al voto del temor. No referían las encuestas a las identidades, a la cuestión étnica que está históricamente irresuelta aún, lo hemos podido ver el pasado año y hemos podido ver originarios. Las encuestas no mencionaban esta realidad del país y ahí no había crisis política como se imaginó en enero, porque esto es organización social del día a día, no es una cuestión política. No comprendieron que el movimiento al socialismo es una entidad y una estructura partidaria que se asocia o que tiene una alianza fortalecida con los movimientos sociales que emergen de esta corporatividad social y popular. Y estas dos entidades se han convertido en los últimos años en una fuerza electoral hoy invencible, En estos últimos días, y con esto sí concluyo, en estos últimos días el país enfrenta la necesidad de poder cerrar también por la vía institucional las heridas que han dejado la ruptura institucional. Se movilizaron con militares, con policías para los hechos de Sencata, de Sacaba, de Huayllani, de la zona sur de La Paz, del Pedregal y de otros lugares, porque era el elemento necesario de fuerza para poder sostener un gobierno no constitucional.
Si no hubiese habido aquellas movilizaciones, ese gobierno no se sostenía. Esa ruptura institucional tiene que cerrarse también en el marco de la institucionalidad, de la construcción de Estado y de sociedad de los bolivianos. Y no puede que más lo hemos vivido. Tenemos que cerrar institucionalmente con justicia y con verdad, con investigación, con justicia y con verdad. El movimiento popular, el bloque histórico del país, la corporatividad social y popular, los movimientos hoy articulados con el Estado tienen que dar una muestra histórica de que son ampliamente mejores que aquellas personas que llegaron y que conformaron el noviembrismo. Y por eso justicia y no judicialización, por eso investigación, por eso la verdad y por eso los responsables de los hechos que acontecieron en noviembre del pasado año tienen que asumir sus responsabilidades hoy, porque aquello no fue un evento anecdótico, aquello no fue una circunstancia de un momento de crispación de los ánimos políticos de este país. Allá murieron hermanos bolivianos, allá se intentó también apartar regresivamente a los sectores sociales para volver a las lógicas de la discriminación. Esto es inaceptable. El 18 de octubre ha señalado al país y le ha dejado un mensaje absolutamente a todos los bolivianos y al mundo entero que en Bolivia construimos sociedad y construimos Estado con la absoluta participación de todos, que acá el concepto de inclusión y de tolerancia tienen que estar siempre sobre la mesa y que son los de la vida social del país. Entonces, solamente pensemos detenidamente en esto: investigación, justicia y verdad para las familias de los caídos en Sencata, en Sacaba y en todo el país. Muchas gracias. Ahí estuvo la intervención del hermano politólogo Jorge Richter Ramírez. El noviembrismo, un intento de regresión al Estado liberal prejuicioso. A continuación vamos a tener intervención del Gilata Larama Pachacuti, David Choquehuanca Céspedes. Recibamos con un voto de aplauso. Nuestra sagrada hoja de coca, que está ahí a nuestra vista, dice que si nosotros escuchamos a nuestros pueblos, nos va a ir bien. Por lo tanto, voy a pedir a nuestros yatiris, a nuestros jóvenes, para que puedan recogerlo. Guárdenlo. Hay que proteger ese mensaje de nuestra sagrada hoja de coca que nos está diciendo: escuchen siempre a su pueblo. Protéjanlo este mensaje, hermanos. Allá. Hermanos y hermanas, Gilatanaca, Cuyacanaca, Tiyunaca, Tianaca, Tajpachani, hermano Jorge Richter, hermano Rafael Bautista, hermana viceministra, hermanos senadores, diputados que nos acompañan, exautoridades, exministros que están junto a nosotros hoy día, nuestro hermano secretario general de la vicepresidencia,
A todos ustedes, un saludo, un abrazo. Hermanos, nuestros hermanos mayas, cuando emergieron desde tiempos remotos, desde la oscuridad en que fueron olvidados, y nos hizo creer que con esa palabra podíamos encontrar respeto y ser admitidos en el mundo que nos impusieron. Esa palabra encandiló nuestros sueños y se ha convertido para nosotros en una semilla en nuestro corazón de pueblo milenario. Pero esa palabra solo fue un espejismo y nos dimos cuenta que de lindas palabras se vestía siempre la dominación. La dominación que sufríamos para perpetuar nuestra miseria. Esa palabra, democracia, era la favorita entre quienes mandan mandando y viven del pueblo, no para el pueblo. Con esa palabra también llegó el sometimiento. Pero nosotros que criamos y sembramos la vida, nos dimos cuenta que nuestros mayores nos legaron el verdadero significado de aquello que solo era una palabra para los que mandan mandando. Por eso la democracia para nosotros fue una semilla. Mandan obedeciendo, mandan escuchando al pueblo y siempre en función de los intereses de todos los seres que habitamos nuestro planeta o nuestro Pachamama. Hermanas, hermanos, la democracia verdadera no vino desde afuera, sino que siempre estuvo con nosotros, porque la cultura de la vida nos hizo aprender que el obedecer al pueblo, a los más humildes, a los olvidados, a los pobres, a todas y todos, es el verdadero significado de esta palabra, porque la democracia es el poder del pueblo, y cuando decidimos ingresar en la arena política, el servir a nuestro pueblo fue la obediencia a los principios que nos legaron nuestros ancestros. En la democracia verdadera no se admite el sometimiento. Las mayorías no someten a las minorías, porque someter al prójimo no es vivir bien, como someter a la naturaleza tampoco es vivir bien. Y nuestra democracia, nuestra verdadera democracia, busca el vivir bien, que es garantizar el estar bien individual y garantizar el estar bien colectivo, comunitario. Busca armonía. Nuestra verdadera democracia busca equilibrios, busca encuentros, busca consensos. Ese afán de servir al pueblo es el mismo afán de servir a la vida. Y nuestra vocación, es nuestra vocación como criadores de la vida. Y esa vocación es la fuerza que nos comunica con nuestra madre, como energía espiritual, que es lo que nutre el poder que alimenta al pueblo cuando empieza a creer en sí mismo. Somos pueblo, y cuando creemos en nosotros mismos es cuando encontramos el verdadero sentido del poder que nace del despertar de nuestra conciencia, del despertar de nuestro larama, del despertar de nuestro kawana, que es mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, es mirar
hacia afuera y hacia adentro, es mirar hacia adentro de nuestros corazones. Es despertar en nosotros el servicio, la crianza, como la forma más digna del ser humano integral. Por eso nos indignamos cuando, disfrazados de demócratas, los golpistas pretendieron humillarnos, pisoteando nuestros derechos, menospreciando nuestra identidad cultural, quemando nuestros símbolos patrios, persiguiendo a nuestro pueblo, masacrando a nuestras hermanas y hermanos. Hermanos, humillándonos, denigrándonos, incluso como salvajes o bestias. Sabíamos que quienes hacían eso no eran demócratas, sino los mismos que siempre se llenan la boca de aquello en lo que no creen. Son los que saquearon nuestros recursos naturales, son los que profanaron nuestros lugares sagrados, son los que heredaron la cultura de los que vinieron de lejos e hicieron de nuestra miseria su riqueza. Hicieron que nuestra hambre alimente sus banquetes, que nuestra sumisión soporte su prepotencia, que nuestra humillación mantenga su soberbia. Por eso decidimos desde el norte hasta el sur, desde las selvas hasta el altiplano, a cosechar la verdadera democracia para enseñarnos a nosotros mismos y al mundo entero que la verdadera democracia solo puede nacer y solo puede ser planteada por los que fueron histórica y sistemáticamente excluidos y negados. Puede que no siempre los pobres exijan algo justo, pero si no escuchas su clamor, jamás entenderás lo que es la justicia. En ese sentido, solo podemos hablar de democracia cuando ésta proviene y es ejercida por las víctimas del sistema. La justicia solo puede provenir de quienes padecen la injusticia y la democracia es más anhelada por aquellos que sufren la dominación política. Esa fue la epopea de nuestro pueblo que se autoconvocó en las villas, en los barrios, en el campo, en las laderas, en las comunidades, en los sindicatos, en las universidades, al verse amedrentados, ultrajado, huérfano de toda protección, porque no respetaron ni a nuestros muertos. Y todos los días que duró el gobierno de facto, no faltaron las infamias, calumnias, el odio, mentiras y embustes. Y junto a nuestras huacas nos hicimos comunidad. Y desde allí recuperamos nuestra camasa, nuestra chama, recuperamos nuestro espíritu, despertamos la energía comunal y pudimos enfrentar a un desgobierno que hizo del no derecho el único derecho que nos impusieron. Fue nuestro pueblo el que recuperó la democracia, organizados políticamente, junto a nuestras organizaciones sociales. No fueron los burócratas, no fue obra del cálculo político, sino de la generosidad y el desprendimiento del propio pueblo, y nos demostró una vez más que quien siembra con el pueblo cosechará siempre legitimidad.
Le debemos a nuestro pueblo el haber recuperado de manera pacífica, mediante el voto, el camino de lucha contra el colonialismo, contra el fascismo, contra el racismo, la intolerancia y la violación de los derechos humanos. Fue la movilización popular autoconvocada de modo democrático, es decir, obedeciendo, o sea, obedeciendo al pueblo, ser fieles al pueblo, caminar junto a ellos en la construcción de un mundo más digno, más participativo, más incluyente, más integrado, más democrático y más justo y con identidad propia, tal como lo establece nuestra Constitución política del Estado plurinacional. Por eso cuando decimos nosotros, decimos Hiwasa, pero Hiwa es muerte. ¿Quién muere? Muere el ego, muere el egoísmo, muere el individualismo, muere la codicia. Solo así seremos nuevamente pueblo, es decir, nuevamente comunidad. Ser comunidad es ser pueblo, porque la esencia de la vida es comunitaria y solo siendo pueblo, solo siendo ayllu, se puede estar en sintonía con la vida y en armonía con la naturaleza. En la vida nadie está de más, todos tienen su lugar, más ni menos, y nos necesitamos y nos complementamos. Y cuando uno está en el lugar correcto, dicen los lakotas, se hace hermoso, como dirían nuestros abuelos, se hace hiwaki, se hace bello. Somos la cultura de la vida y por eso nos indignamos que en nombre de la vida destruyan la vida, en nombre de los derechos humanos violen los derechos humanos, en nombre de la libertad nos cuarten la libertad, en nombre de la democracia nos hagan un golpe y nos impongan un gobierno de facto, porque el golpe no lo hicieron al gobierno o a un partido, el golpe lo hicieron al propio pueblo. Por eso la quema de nuestra huipala delató sus verdaderas intenciones, quisieron acabar con nuestro pueblo, pero no pudieron, porque somos Genecheru, fuego que nunca se apaga, porque somos Cholque, porque somos Sinchi, porque somos los guerreros del arco iris, porque nuestro pueblo es milenario, porque cuando nuestro pueblo lucha, luchan también nuestros ancestros, lucha nuestra Pachamama, luchan nuestros muertos, luchan los pueblos del mundo. Por eso ser pueblo es también reconectarse con la historia y con la vida, con el universo y con todos los tiempos. Tenemos que ser capaces de dar contenido propio a nuestra democracia. Ya no podemos seguir aceptando que nos vengan a enseñar democracia quienes nunca la entendieron y nunca la respetaron, quienes solo se sirven de ella para atropellar a nuestros pueblos. El homenaje entonces lo que responde a nuestro pueblo, y la forma de corresponder es aprender a escuchar, a obedecer, a servir como vocación de la nueva política que quisiéramos producir. Nosotros somos circunstanciales, porque el poder, como la energía, debe fluir,
no estancarse. Hay que hacer que el poder circule, se democratice, que ya no se expropie la decisión política, sino que se fortalezca el poder comunal, el poder de todas y todos. La democracia que ha recuperado el pueblo ya no puede prescindir del ejercicio constante, renovado, creativo, con su propio ajayo y su propia camasa, que nos ha devuelto una nueva oportunidad para restaurar lo que habíamos pretendido en un principio, y que la propia historia presente nos exige reencauzar nuestra revolución democrático-cultural como el contenido político de nuestro proceso de cambio. El mundo espera de eso, el mundo espera eso de nosotros, para ser de nuevo luz, el horizonte de vida para el mundo entero, hasta que Nairapacha volverá a ser Hichapacha, Jayaya Pachacuti, Jayaya la hermandad mundial, Jayaya la verdadera democracia, Ujamapan. Ahí podemos resaltar las palabras de nuestro Gilata, Larama, Pachacuti, David Choquehuanca Céspedes. Hicieron del no derecho el único derecho que nos impusieron. Debemos gobernar obedeciendo al pueblo, caminar con ellos. Muera la codicia, muera el individualismo, muera el egocentrismo, solo así volveremos a ser comunidad. Ya concluyendo con esta conferencia magistral sobre colapso del Estado de no derecho y recuperación de la democracia, vamos a deleitarnos con un grupo musical con la tarqueada de Illapa de la comunidad Aylupacha Ajayu. Recibamos con un voto de aplauso.
nuestros hermanos, hermanas de la Tarquiada Illapa. Así finalizamos la conferencia Colapso de Estado de Nuevo Plurinacional de Bolivia. Que tengan buenas noches.